y de eso hay pruebas, y de eso hay documentos, y de eso hay un montón de material que además es material judicial, tanto de la Fiscalía de Brasil como de la Fiscalía de Andorra. Hay documentos judiciales de la justicia de Andorra que demuestran que hay conexiones directas entre Uruguay y Perú y obviamente lo que es el tema de Odebrecht. ¿Cómo se podía encubrir, digamos, el pago de un soborno detrás de una cuenta? Aquí están involucrados, tengo una relación de clientes de esta banca declarada por el propio Pérez. Está Miguel Atala, ex vicepresidente de Petroperú, Jorge Cuba, ex viceministro, Jessica Tejada, pareja de Jorge Cuba, Juan Carlos Ceballos, ex jefe de Ocitrán, Edwin Luyo, Mariela Huerta y Santiago Chau Novoa, todos miembros del comité de selección del Metro de Lima. Es imposible creer, perdónamelo, pero es imposible creer que todos estos señores actuaran en grupo y tuviesen cuentas y tuviesen el acceso internacional para actuar con el desparpajo que actuaron, si es que aquí un gobierno tan cercano a Odebrecht como fue el de Alan García no tenía conocimiento. Por ahí va la pregunta. Podríamos lanzar una hipótesis, siempre en condicional, por supuesto, pero es válida la hipótesis de que alguno de estos clientes pudo, digo, esto de comprobarse, ser testaferro de otros funcionarios del Estado, incluyendo eventualmente ministros o el propio presidente de la República? Y por ahora está la prueba palmaria de que Pérez Jiménez, que es lo que estaba diciendo Gustavo Gorriti recién, de que efectivamente está dentro de la causa de Odebrecht en Andorra, que está vinculada con Perú. Hay otros funcionarios vinculados, seguramente haya otros funcionarios vinculados. Yo no sé cómo se ve desde Perú, porque, claro, es un 2 veces expresidente, como que aquí en Uruguay el 2 veces expresidente Julio María Sanguinetti estuviera siendo juzgado de alguna manera por corrupción y no por otro delito. Corrupción que es un delito de guante blanco, es un delito grave, es un delito del cual no se sale fácilmente. Entonces, más allá de consideraciones políticas y de todo el problema que hay en este momento a nivel diplomático sobre si el asilo o no, o el asilo sí, acá estamos hablando de que hay una investigación internacional, transnacional, donde hay fiscales, jueces, tanto de Brasil como de Andorra, que en este caso la figura de Betingo Sanguinetti es muy importante en lo que es la delación en cuanto a los delitos de Andorra, y ahí aparece mencionado varias veces el 2 veces expresidente de Perú, Alan García, y además varios asesores de él. En este momento, digamos, los documentos que nosotros tenemos acceso, y también IDL reportero, los colegas de Perú, estamos atrás de una pista donde todo puede suceder. O sea, en definitiva, no hay mayores, creo que no hay mayores sorpresas en todo esto, ¿no? O sea, creo que no es casual que a pocos días de que Alan García llegue a Perú tenga que de pronto asilarse o pedir el asilo, que es legal y que es bien visto. Incluso aquí en Uruguay el derecho al asilo es bien visto, pero no en todas las situaciones. Entonces, en este momento, de alguna manera, más allá de lo que esté pasando a nivel de la investigación, lo que es el derecho al asilo está bien visto porque siempre hay una política, hay una cultura desde Uruguay para asilar que está bien vista, pero no por todos los motivos. Y en este momento se está discutiendo justamente, y me fui de tema quizás, si está bien visto que Alan García pida asilo por ese tema. Claro. Ahora, y la prensa ha vuelto a poner los reflectores en este asunto. Te agradezco mucho, Pablo, esta conexión. Gracias, y vamos a estar muy pendientes de las próximas publicaciones. La pregunta para Gustavo es... Un abrazo, Pablo.
Ahí los dejo para que... Un abrazo grande, muchas gracias. Adiós. Gracias. La pregunta es, ¿alguien pudo de este entorno? Porque, a ver, decir también que el gobierno uruguayo no sabía de esto es pecar de ingenuo. De que no sabía de todo esto. Pero como te digo, Uruguay funciona en buena medida como un paraíso Sí, offshore. por eso. No es lo único. Tiene reglas que hacen muy fácil el hacer ese tipo de operaciones. Y tiene y problemas similares a los que ha tenido Panamá y sigue teniendo Panamá. Y seguramente algunos de esos problemas van a llegar a Uruguay. La pregunta sí, Gustavo, antes de terminar este bloque dedicado a Alan García, ¿alguna de estas cuentas de los mencionados podría llevar a Alan García? Por lo menos todos están comprometidos. Hay todavía. Sí. Tú sabes de que Jorge Cuba intentó hacer una colaboración ¿Está eficaz. en eso, o ha fracasado una colaboración eficaz que con el anterior equipo especial fracasó. El fiscal Sergio Jiménez la archivó. José Domingo Pérez ha buscado de rescatar esa colaboración eficaz. Ha habido ya diálogos, ya ha adelantado información y yo creo que todavía tiene mucho más que decir Jorge Cuba y que tienen mucho más que decir otros. Pienso que Atala, por ejemplo, es una persona que cuando decida hablar va a tener realmente mucho que decir. ¿Qué podría decir Atala, por ejemplo? Pues podrá decir lo que tenga que decir cuando se atreva a hablar. ¿De quién es el dinero que está a su nombre? ¿De quién es el dinero que está a su nombre? ¿Cuáles han sido los movimientos financieros? Porque estamos hablando de montos impresionantes que no han tenido, por ejemplo, Cuba está en prisión por haber recibido $7 millones. Sí. 7 millones de dólares. Y entiendo que el movimiento que ha hecho de ese dinero no ha sido el que tú y yo, con una cuenta de $7 millones podríamos hacer. No sé qué movimiento haría porque nunca he visto ni siquiera una fracción de esa suma. Pero claro, lo que se le cuestiona a Cuba es que justamente ese dinero está ahí como enguardadito. No es el único que ha estado en esa posición, existe la sospecha, pero que no ha sido confirmada, lo será eventualmente cuando se llegue a niveles de confesión que muy probablemente se darán. Y cuando ellos digan bajo qué condiciones tuvieron esa plata, bajo qué condiciones la guardaron. Ha habido algunos movimientos dentro de algunas cuentas que son bastante interesantes, pero ese aspecto ¿alguno que valga la pena destacar? Hay varios. Y yo te digo, creo de que la confesión de Cuba, la colaboración eficaz de Cuba va a ser importante en tanto se obtenga. Creo que la eventual confesión de Atala, cuando se decida hacerlo, seguramente presionado por las circunstancias, va a ser posiblemente hasta más interesante, pero no se va a agotar ahí. No se va a agotar ahí, no se va a agotar en ese número de cuentas, en ese monto de dinero, ni en esas personas. Hay seguramente otras cosas que van a salir y que van a depender de otras líneas de investigación que están avanzándose. Por lo pronto, recuerda, la cosa que salió a la luz, me parece que el 15 de este mes, con IL Reporteros, con lo de Alan García y la Caja 2, pues ilustró sobre algo totalmente diferente. Es decir, los pagos de la Caja 2 que recibió Alan García por lo que, desde el punto de vista formal, es algo totalmente legítimo, que es ir, dar una conferencia y ser extravagantemente pagado, pues no es la única persona que recibe esos pagos extravagantes por dar conferencias, pero que sin embargo resulta al final de que esos pagos se hicieron en forma específicamente diseñada para disfrazar su origen, que era la Caja 2. ¿No es cierto? Sí. Y entonces, bueno, ese fue el cambio. Ese fue el cambio de situación, de realidad para Alan García, que hasta ese momento había dicho que él jamás había recibido plata de Odebrecht, que jamás había recibido ningún dinero que pudiera tener alguna procedencia, siquiera vagamente ilegal, y que pues ahí tuvo que desdecirse y poco después de desdecirse marchar en la noche a la embajada, a la residencia del embajador. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la respuesta a lo que declaró el día de ayer el secretario de Alan García aquí en el programa. Él dijo que jugabas en pared prácticamente con la fiscalía. Seguro viste la entrevista. En un momento dice, te voy a ahorrar el trabajo de investigación porque acá te voy a... reconoció muchas cosas. Cuando dice que viene a ahorrar eso y nos regala con su dudosa agudeza de intelecto, entonces inmediatamente va confesando cosas. Sí, dice, ahora sí, dice, hicimos una cosa predatada, cambiamos la fecha, ¿no es cierto? Hicimos como que lo habíamos hecho muchos meses antes y realmente resultó que había sido mucho después. Pero al decir mucho, no dijo todo.
y no dijo lo fundamental, y si quieres lo hablamos después. Por eso lo hablamos después de la pausa, Sí. sobre todo porque aquí está el famoso libro que editó el propio Alan García, con un informe de ingresos 2006-2015. Aquí está, es la autoría, lo ha trabajado con Ricardo Pinedo, y en efecto, el día de hoy revisamos el famoso contrato de prestación de servicios de la famosa conferencia de Sao Paulo. En efecto, Espinola Consultoría Jurídica es la contraparte contratante, no firma Espinola en persona, firma una señora Deni Regina Segura, con fecha 5 de abril del 2012, pero le preguntábamos ayer a Ricardo quién pagó los gastos de movilidad, viáticos, transporte para el conferencista en este caso, y encontramos una cláusula donde señala claramente, dice, no, es la cláusula tercera, obligaciones del contratado, llegar a Sao Paulo por lo menos un día antes de la fecha del evento, objeto de este contrato, observar y cumplir íntegramente todo, informar inmediatamente por escrito de su llegada, ponerse a disposición y lo más importante, costear por su propia cuenta todas las despensas y gastos relativos a la prestación de estos servicios, desde contrato, incluyendo como viaje internacional, comunicación, me imagino uso del teléfono, no, locomoción, que debe ser transporte, locomoción y transporte. Ayer le preguntamos a Pinedo quién cubrió esto. Él estaba al tanto del contrato y, sin embargo, no supo decir quién había pagado por estos costos. Aquí, según Nadie contrato... sabe decirlo, claro, pero Návila, aquí por en una el sencilla contrato razón, tendría que haber hecho García el pago. Perdóname, por una sencilla razón, nadie sabe eso. Porque García dio la conferencia el 25 de mayo. Sí. Y ese contrato que menciona que debe llegar un día antes, el 24 de mayo, fue escrito a mediados de junio. Escrito a mediados de junio. No lo escribió Spínola, no lo escribió su estudio. Fue suscrito por gente de operaciones estructuradas de la Caja 2 que le hizo llegar a Spínola el borrador para que lo vea si es que es necesario hacerle cualquier agregado. Eso está clarísimamente documentado. ¿Y tú sabes quién cubre estos gastos de Alan García? Yo entiendo que Barata viajó ahí. No, de todos modos, si te pagan $100.000... Porque a estas alturas, en el problema que está García, él debería haber exhibido los pasajes a los que estaba obligado por este contrato. Bueno, mira, él viajó. Sí. De viajar, viajó. Estuvo allá, llegó un día antes. Estuvo toda una serie de otras personas allá. Se realizó, en efecto, el evento. La única diferencia, y él había hecho varias otras conferencias y varias otras intervenciones allá también, muchas veces cerca de gente de empresas del Grupo Brasil o de Odebrecht. Pero como lo dicen los de la Caja 2 de Odebrecht, ahora quiere cobrar. Lo dicen el 14 de junio. Entonces, el 14 de junio dice, ahora quiere cobrar y son $100.000. Entonces, vamos a pagarle los $100.000. Y le dicen a Spínola, tú, digamos que tienes tu estudio, que tienes la gente, ¿quieres hacerlo? Te pagamos $15.000. ¿De acuerdo? Entonces, él habla un poquito y le dice, ¿y por qué no lo hacemos a través de San Nevis, en el Caribe, por ejemplo? Entonces el otro le dice, amigazo. Eso se lo dice Grillo. Si se pudiera, ya lo hubiéramos hecho. Eso tiene que hacer como que sale de Brasil, como que es todo muy formal, y te vamos a mandar un borrador de contrato para que lo veas. De tal manera, de que ese borrador, que pareciera hubiera sido escrito mucho antes, fue escrito semanas después de que García había dado la conferencia como para poderlo enmascarar. Las personas que mandan a Spínola, que no se mueve de Sao Paulo, que hasta el 14 de agosto no había escuchado siquiera de que García había llegado a Sao Paulo ni que había una conferencia. Esas personas son gente de la Caja 2, utilizan el sistema Drosys para comunicarse, para hacerle llegar los datos bancarios de García, para mandarle el borrador del contrato, para después de eso mandarle el contrato ya firmado por García desde Lima. Porque eso no lo firma ya está hace tiempo de regreso en Lima, y cuando está en Lima firma un contrato, en junio firma un contrato antedatado como si fuera el 5 de abril y firma un recibo también antedatado como si fuera el 24 de mayo. Claro, y eso es lo que Pinedo dice que es normal y que es habitual subsanar después, pero... Bueno, qué normal y qué normal. Lo que se hace en ese momento es que hace un contrato con una persona que no conocía, que no ha negociado con él en absoluto. Que no sabía siquiera de la existencia de esa conferencia. Probablemente sabía de la de García,
pero no la de la conferencia. Entonces, después de eso, esta persona, que básicamente lo llaman para que actúe como testaferro, es a la que le arreglan toda la cuestión documentaria y se hace de esa manera. Puede ser de que haya circunstancias en las cuales gente que ha tenido un acuerdo, por ejemplo verbal, sí, después decida regularizarlo, pero es gente que antes ha negociado, claro, que se ha conocido, que ha tenido algún grado de interacción. pero no sorprendes a un tercero, ¿verdad? luego para que no, te parche una persona todo, que no Claro. conoces, que es como, digamos, haciendo todas las debidas diferencias, como algunas de las personas que Reate conseguía en Tarapoto. O sea, en este caso no es tanto como eso, pero es alguien que estaba acostumbrado a trabajar con su estudio de abogados para darle servicios a la Caja 2 y al Departamento de Operaciones Estructurales. Correcto, nos queda clarísimo. ¿Y a quién le proponen? Pon tu nombre. ¿Tú no sabías que había hablado García? Sí, Ya, habló. igual, claro. ¿Ya? Entonces, ahora te hacemos todo el resto de cosas. Sí. O sea, ¿eso es normal para Para no sé, Pinedo? para Pinedo quizá? Sí. Bueno, la respuesta entonces ya está dada, la adelantamos, vamos a Sí. ir a la pausa, pero vamos a regresar con un tema también importante. ¿Qué está pasando en la Fiscalía? El equipo especial tiene las garantías para realizar una investigación en una semana crucial, porque entiendo que se cierra esta semana o que estamos ya en los días en que se afina el famoso acuerdo con Odebrecht para finalmente proceder a los últimos interrogatorios y armar el rompecabezas completo. Vamos a la pausa y regresamos con temas importantes. Terminamos simplemente con Gustavo para que nos cuente, porque esto ha sido motivo de una publicación, la última publicación de IDL Reporteros, sobre el tema de esta suerte de enfrentamiento, ¿no? Estocadas epistolares, se llama el último artículo que se ha publicado. Aquí tengo la impresión, ustedes pueden consultar el portal de IDL, ahí está. ¿Qué está pasando en la Fiscalía? Chávarri y Peña Cabrera por un lado, Vela y José Domingo Pérez por el otro. Esos son los bandos y está clarísimo. Sí, no se los puede escribir como bandos, porque Chávarri, pese a la posición precaria en la que se encuentra, Es el fiscal de la Nación, claro. La Fiscalía de la Nación a la vez tiene un órgano superior de gobierno que es el de las juntas fiscales. En esas juntas fiscales, Chávarri cuenta con 3 votos, el suyo incluido, y los otros 2 son de Tomás Saladino Gálvez y de Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Los 3 de los cuales están investigados por las fiscales del caso Lavajuez. De tal manera de que ellos tienen el mayor interés en poderse mantener en sus puestos, Claro. evitar el desafuero, porque es una de las cosas que les permite seguir eludiendo esa investigación. Ahora, respecto a esto de los bandos, Chávarri clarísimamente ha adoptado una posición hostil hacia el equipo especial, Sí. hacia José Domingo Pérez y hacia Rafael Vela. Hemos el anotado, ha coordinador. tomado decisiones absolutamente cuestionables y que apuntan a eso. Arbitrarias y que están claramente dirigidas a un hostigamiento por ahora, porque no puede ser más, dado el tremendo respaldo social que tiene el equipo especial por los espectaculares avances que ha tenido en las investigaciones de los casos que lleva, y de otro lado su profundo desprestigio. De tal manera de que, aunque él tiene formalmente el poder de decapitarlo funcionalmente, en los hechos sabe que enfrentaría una tormenta de indignación pública que posiblemente precipitaría al final, de una forma o de otra, su salida, y mucho más teniendo en cuenta la precaria mayoría que ahora es la que lo sostiene en el Congreso, la precaria mayoría fujimorista. Bueno, pero lo que nosotros escribimos allá en todo esto es de que la historia no fue siempre así. Poco antes de salir como fiscal de la Nación, Chávarri no hacía ningún secreto de que primero iba a sacar a Hamilton Castro y al entonces coordinador fiscal César Sanabria para reemplazarlo por José Domingo Pérez y Rafael Vela. Sí. Cosa que en efecto hizo, pese a la oposición del entonces el saliente fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Pero también no hizo ningún secreto de que pensaba sacar a Peña Cabrera. Que es, hay que decirlo, Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones. De ahí el vínculo que tiene, porque tendría que trabajar en pared con Rafael Vela. Bueno, te digo, pensaba sacarlo por inútil,
y por ser básicamente un obstáculo para las investigaciones. A cambio de no sacarlo, entonces ahora Peña Cabrera lo que sucedió está es de que cambió por completo la suerte de Chávarri por la investigación Lavajuez, y entonces él se vio rápidamente hostigado, perseguido por esta investigación, tuvo como cosa central el poder salvarse, se reclinó hacia los fujimoristas en el Congreso, a quienes básicamente la condición de poderlo salvar y mantenerlo es atacar a este grupo. En el ínterin empezó a tener, por supuesto, hostilidad con ellos, y Peña Cabrera, que ya se había separado del fiscal saliente Pablo Sánchez, que lo defendió antes, claro, se arrimó, se acomodó con Chávarri, le hizo algunos servicios, como por ejemplo sacar en México un comunicado de los fiscales latinoamericanos defendiendo la división de poderes, en fin, y entonces entraron juntos. A partir de ese momento se ha convertido en parte importante de la maniobra estratégica que ahora están buscando llevar para debilitar la capacidad investigativa del equipo especial de Rafael Vela, socavarlo, y en ese sentido Peña Cabrera ha sido una persona muy importante, en tanto esta investigación requiere una cooperación fluida con Brasil, especialmente con los procuradores anticorrupción, y ya la ha obstaculizado. Ya la ha obstaculizado. Ya, por ejemplo, hace pocos días logró impedir el que se realizara una diligencia ya programada en Curitiba con la presencia del procurador Orlando Martelo, que es el que ha llevado todas estas cosas, con es decir, tres la propia ejecutivos, Fiscalía complotando en contra del acuerdo. con 3 ejecutivos importantes, uno de los cuales, Luis Eduardo Suárez, ha sido uno de los principales ejecutivos del sector de operaciones estructuradas. Hasta donde ha sido posible reconstruir, pero se ha reconstruido tanto del lado de Brasil como de este lado, lo que él ha hecho es protestar en Brasilia con sus pares brasileños sobre el hecho de que se están haciendo una serie de intercambios directos entre el equipo especial y los procuradores de corrupción de Curitiba, dejándolo de lado y dejando de lado un montón de los trámites formales, que son los que hacían que antes lo que hoy hacen en 1 o en 2 semanas demorara 6 o 7 meses. Eso es uno. Y lo otro, tratar de presionar por mantener en el mayor secreto posible las informaciones de importancia. Eso lo he hecho desde que se desató el caso de Lavallato. Me informan que Ricardo Pinedo está llamando. Por favor, si pudiesen ustedes contestar, atención en switcher, me pasan esa información. Está llamando porque exigen nuevamente un derecho a réplica. Lo hemos tenido 2 veces en el programa. Lo hemos tenido ayer en una continuación. Simplemente para cerrar el tema con Gustavo y poder darle pase a la entrevista con el doctor Nakazaki, decir que Peña Cabrera se presentó esta mañana en un programa de televisión y dijo, la verdad, cosas que no sé si es consciente él mismo de la responsabilidad que tiene como miembro de la Fiscalía de embarrar o criticar públicamente a otros fiscales cuando estamos en un momento fundamental para las investigaciones. Lo más importante, perdóname, es de que se metió en los casos, en la conducción de los casos, hasta sugerir medidas que obviamente van a permitir alimentar la posición de algunos de que no hay un proceso justo. Y además, por supuesto, va en contra directa de lo que es la autonomía investigativa de los fiscales que está a cargo de eso. Esto ha sido publicado hoy por la cuenta de Twitter del Ministerio Público, a la que nosotros le hemos hecho seguimiento. La cuenta del Ministerio Público es una cuenta además utilizada para promocionar todas las entrevistas del señor Chávarri, todos los comunicados que él tiene que hacer, también las entrevistas que concede Peña Cabrera. Sin embargo, no hay una equivalencia cuando el equipo especial consigue algún logro, obtiene alguna información. Ponchen, por favor, la cuenta de Twitter. Esto es, por ejemplo, actividad del señor Chávarri, está bien, pero incluso cuando hace descargos sobre los cuestionamientos que se le imputan, la cuenta oficial del Ministerio Público asume una posición institucional. Esto no debería ocurrir. Ahí está lo de Chávarri, y el día de hoy han replicado la entrevista de Peña Cabrera, que dice que Rafael Vela era su amigo, pero que ahora está decepcionado, que dice que ha filtrado su investigación, y lo más grave, que la Procuraduría brasileña se está quejando del trabajo de Vela
y de José Domingo Pérez. Esto lo ha dicho en televisión abierta el señor Peña Cabrera, a quien alguna vez quisimos invitar a este programa, pero no se concretó finalmente su aceptación. Él pedía que hiciésemos aquí una suerte de descargo a su favor antes de presentarse en los estudios. No entraremos en mayores detalles, pero la conductora de este programa tuvo una reunión personal con el fiscal Peña Cabrera y él lo sabe. Finalmente, nosotros continuamos en la línea que nos tocaba seguir y, por supuesto, él no accedió a la entrevista en esas condiciones. Dicho esto, Gustavo, te agradezco. Yo solamente quiero decir una Dime. cosa respecto de lo que él dijo sobre que los fiscales brasileños Sí. estaban molestos. Eso es totalmente falso. El grupo de fuerza de tarea de la Procuraduría Anticorrupción de Curitiba, que es la que ha hecho el 90% de la investigación fiscal del caso Lavallato, trabaja estrechísimamente con ellos. El fiscal Orlando Martelo, el procurador Orlando Martelo, que es uno de los principales, tiene una excelente relación con ellos, y en este caso, en que él mandó un mensaje indicando que se iba a hacer O sea, lo que ha dicho es falso. la entrevista con estos tres, incluyendo Luis Eduardo Santos, Martelo recibió a último momento la información que vino de Brasilia como resultado de la Correcto, intervención de Gustavo, Peña Cabrera. te pido 2 minutos. Sí, Sí, termina, entonces lo que te quiero decir es de que es totalmente falso. Más bien, lo que él está haciendo con su posición es buscar de meterse al medio, de interferir con el intercambio De dejar mal información. parados a los miembros del Pues no equipo es tanto especial. mal parados, Claro, sino de no lograr que se concrete a tiempo El acuerdo y de de forma cooperación. oportuna el acuerdo de operación. Y lo más importante, las confesiones fundamentales que faltan. Entonces, eso va a poner en una situación Correcto. eventualmente mucho más vulnerable a los fiscales. Bien, tenemos a Ricardo Pinedo, secretario del expresidente Alan García. Le pido, señor Pinedo, que sea breve, por favor, por respeto a nuestro siguiente invitado. Lo escuchamos, señor Pinedo. Aquí está Gustavo Gorriti, quien acaba de hacer una aclaración respecto a la famosa conferencia, y yo leía justamente el libro que usted me había alcanzado, mencionando acá el tema de que los pagos de transporte, pasaje, comida y demás corrían por cuenta del señor García, que es una pregunta que ayer quedó pendiente. Adelante, señor Pinedo, lo escuchamos. Señora Huerta, buenas noches. No voy a dedicar el tiempo a especulaciones y a teorías. Usted ha afirmado, y su entrevistado en Uruguay, sobre que asesores de Alan García tenían cuentas en Uruguay. ¿Le puede señalar un asesor de Alan García que tenía cuentas en Uruguay? Es lo que ha dicho Alfano, sí. No, y usted lo repitió y puso No, un yo no lo titular. repetí. El canal puso un titular. Yo quiero que me responda usted qué asesor de Alan García tenía cuenta en Uruguay. Señor Pinedo, el señor Alfano habla de una investigación donde todo el equipo que participó en la adjudicación del Metro de Lima, y supongo que a eso se refiere el periodista uruguayo, No, tenían señora, cuentas en la disculpe, banca de una Andorra, cosa es ser ¿o no? asesor del No eran presidente de la funcionarios y no República, los y otra funcionarios cosa públicos son ser encargados de una funcionarios de adjudicación, tercera y no son los cuarta línea. asesores del Usted lo ha presidente. repetido y el programa ha tenido un cintillo. Asesores de Alan García tienen cuenta en Uruguay. Yo le pregunto, ¿me puede nombrar a un asesor de Alan García que tuvo cuenta en Uruguay? ¿Los funcionarios de un gobierno son asesores o no del presidente? No, ¿Qué señora, función cumplen? No, señora, de un presidente de la República no son sus asesores. Entonces tendría 3.000 asesores, 5.000 asesores. A ver, puestos claves como el de Miguel Atala, Jorge Cuba, por ejemplo, Miguel Atala Juan no ha Carlos sido se va... asesor del presidente de la República. A ver, entienda. El señor Cuba no es asesor El del señor presidente de la señor República. Alfano, Digamos las lo que se verdades como son, refiere señora. es obviamente Señora, a gente ayer que ha se trabajado imploré. de manera muy cercana y que ha tenido que ver con una verdad. adjudicación muy importante. Investiguemos con verdad. No, lo que yo le pido O sea, solamente no es entremos al exactitud. juego de palabras. Esa No, es no la juego verdad. de palabras, señora, no es juego de palabras. Usted le está atribuyendo un cargo a personas que no lo tuvieron. Eso lo ha dicho el señor Alfano, que es el que Usted tiene lo la repitió investigación. Y el canal ha puesto un cintillo. Asesores Por de Alan favor, García tienen nosotros cuenta ponemos en el Uruguay. cintillo resumiendo la idea de los entrevistados que hemos Hay que tener cuidado, que porque usted tenemos. no puede repetir mentiras. Es lo que dice el Mire, señora, para entrevistado. terminar, Y entiendo para que el terminar. periodista ha hecho una alusión indirecta a los funcionarios que se reveló. O me va a negar Una cosa también es que había funcionario, cuentas de todos señora, estos funcionarios. Una cosa es funcionarios y otra cosa son asesores, tengámoslo claro. Ok, En segundo señor lugar, Pinedo, si quiere el usted señor llegar a Gorriti- ese nivel, el si quiere señor usted Gorriti, llegar yo no a llego ese... a ningún nivel, señora, solamente de decir la verdad, ¿ya? Y para terminar, el fiscal Pérez, si me permite,
Ya ha tenido bastante, señora. ¿Me permite expresarme? Estaba hablando. El fiscal Pérez ha cursado ya una posibilidad de interrogatorio al señor Barata, al señor Espinola y a otros más sobre esta conferencia. Yo lo único que le pido es que usted me invite después de ese interrogatorio y al señor Gorriti, si tiene el valor de mirarme a los ojos y reconocer que nosotros no tuvimos conocimiento alguno del origen de ese dinero. Yo es lo único que le pido para obrar con verdad. Hoy día pueden especular lo que ustedes quieran. Usted puede seguir buscando el hilo que llegue a Alan García, pase su vida en eso. Pero yo lo que le pido, en honor a la verdad, es que después que hable Barata, después que hable Espinola, me invite con el señor que está ahí. Bueno, y que me mire a los Gustavo ojos Gorriti y está aquí, reconozca que lo no está supimos escuchando, absolutamente nada lo está del origen del escuchando y dinero. no tiene problema Yo en agradezco la responderle oportunidad ahora. y ¿Por yo qué le no agradezco la responder oportunidad ahora? Y vuelvo a reiterar, nosotros hablamos con la verdad. No me reparo en cosas intrascendentes como quién le pagó el café o quién le pagó el lonche al doctor García. Era una pregunta muy sencilla que la podía usted como secretario contestar ayer y que no pudo. Era una pregunta muy sencilla, Lo único Ricardo. que le pido es que después de esa entrevista al señor Barata y al señor Espinola, me invite a mí y al señor Gorriti a ver si tiene la misma valentía de ahora de asegurar que el doctor García conocía de esos pagos, y nos habíamos puesto en alianza con el señor Espinola para que nos paguen de la caja 2 y tenga la valentía de pedir disculpas. Al señor Espinola, ok, Ricardo, al señor Espinola no lo contacta. Hay un problema de disonancia sí. cognitiva en esta persona. Él está haciendo interpretaciones de algo que yo en ningún momento dije. Y de que García se había puesto en contacto con Espinola. Yo dije que no se habían visto. Es que Espinola no es contactado, no tiene relación directa con García. Espinola no tuvo ninguna relación directa, por supuesto. A pedido de la gente de la Caja 2 por para supuesto. prestar servicios. Sí, así obviamente. es. Ahora, yo lo que entiendo es cuando Alfano habla de los asesores, esto es lo que yo entendí, es decir, el personal que trabajaba con él en el tema de la adjudicación. Obviamente, en términos de un periodista uruguayo, los cargos pueden cambiar, o sea, hay gente que es diputado allá, para nosotros son solo congresistas, en fin, pero lo concreto aquí es que hay muchos cabos sueltos y el propio perdóname, al margen de lo que, al margen de esto, o sea, yo no necesito ni un poquito así de valentía para decirle a Pinedo personalmente lo que acabo de decir en forma pública y sobre todo para tratar de hacerle entender lo que a él le resulta difícil de lo que he tratado de explicar en forma muy clara. Que, por ejemplo, en ningún momento García tuvo un contacto directo con Espinola, de que hay ahí un vacío de fechas, una diferencia de fechas, una diferencia de tiempos, una diferencia de geografías. Y que está absolutamente y de que el otro ha sido básicamente la persona que sirvió como testaferro para poder disfrazar ese dinero. Claro, eso es lo que he dicho, eso es lo que dije. Y tan encubierta eso es lo que era la y estoy operación. seguro de que así haya 10 interrogatorios, eso va, por supuesto, a permanecer porque está probado una firme sucesión de documentos. De un lado, los mails de la Caja 2, del sector de operaciones estructuradas, además, los y mails del otro lado. desencriptados. Sí, exactamente. Es decir, tú no encriptas información que quieres o que puedes hacer pública. Y del otro lado, la información nuestra, que hasta donde yo sé, no tiene nadie acá en el Perú, de la confesión de Espínola. Luego, el 2016, donde cuenta quién es, donde cuenta cómo trabajó. De tal manera de que aquí, en cualquier lado, puedo decir exactamente lo que estoy diciendo, reafirmarlo porque está basado en hechos. Correcto. En hechos comprobados. Muy bien, Gustavo. Muchísimas gracias, Malvina. No, gracias a ti por estar con nosotros esta noche. Gracias también a los amigos de Uruguay, a los periodistas de Uruguay. Y ojo, el señor Pinedo ha venido aquí cuantas veces ha pedido. O sea, vino un día, no alcanzó el tiempo, vino al día siguiente, hoy pidió entrar por teléfono, entró por teléfono, así que aquí está abierto. Cuando usted quiera, señor Pinedo, está acá y ya Gustavo dijo no tiene ningún problema en decirle las cosas frente a frente. Vamos a la pausa y regresamos con César Nacasac.